Tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. Un cordial saludo para la comunidad Salud Visual de América Latina. Por estos días todos, en el mundo, en nuestro continente, por supuesto, y en nuestros países, estamos pendientes de un tema que es fundamental para el futuro de nuestra salud y que genera una gran expectativa. Es el tema del COVID y cómo resolver su presencia en este mundo. Pues bien, al frente del Departamento del Ministerio de Salud, de Promoción y Desarrollo, se encuentra un optómetra en Colombia que ha liderado la estrategia de cómo ejecutar la vacunación de la población colombiana junto con un equipo en su Ministerio de Salud de 300 personas que reciben el apoyo de otros equipos a nivel regional en todo el país. Se trata de Gerson Vermont, un optómetra con quien creamos Franja Visual. Doctor Vermont, ahora estamos en Franja Visual Radio, este es el estudio de Franja Visual, y pues me da mucho gusto, estoy muy contento, nos sentimos orgullosos, Gerson, de que usted haya llegado a este nivel. Viene trabajando hace muchos años por lograr un buen posicionamiento en la vida pública y lo ha logrado. Ya hablaremos de la parte personal. Doctor Vermont, ¿qué está pasando con este tema de la ejecución de la vacuna en la población? Bueno, mi amigo Javier, primero que todo un saludo a toda la familia de Franja Visual, a todo el equipo de trabajo, donde ya hace cuántos años, más de 30 años. 34 años. 34 años, tomando un café, creamos Franja Visual, un periódico en ese momento, y hoy los felicito a usted y a todo el equipo por ese gran desarrollo, ese gran progreso que han tenido, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo. De verdad que el posicionamiento es importante, y los saludo y los felicito. Y a todo el gremio de la optometría, a todos los colegas, un saludo muy cariñoso, muy fraternal. El proceso de la vacunación es un proceso de todos los colombianos. El Plan Nacional de Vacunación no es un plan del ministerio, es un plan de todos los colombianos. Y aquí debemos participar de forma disciplinada, de forma, yo creo que donde vamos a requerir el momento más especial, no solo de la salud pública en Colombia, sino el momento más especial de disciplina social de todos los colombianos, para entenderlo, para saber el por qué primero tenemos que vacunar a quienes más los necesitan, a quienes más tienen riesgo de enfermarse de forma grave y de morir, por supuesto, y son nuestros adultos mayores y aquellas personas con comorbilidades. Y aquí es donde el reto es lograr hacer un proceso juicioso, ordenado, disciplinado, progresivo y priorizado, como lo hemos establecido, y que ningún colombiano quiera brincarse la fila, ningún colombiano genere ningún proceso que altere estos propósitos. Y con total seguridad empezaremos a ver la luz al final del túnel para esta enfermedad que nos ha afectado tanto a los colombianos, no solo en la salud, sino en la economía, en lo social, etcétera. Debemos ver el proceso. Usted lo habla y se ve como fácil, hay que vacunar a todos los colombianos, tenemos que empezar por prioridades, pero Gerson, yo escuché a usted en la programación al detalle de esto, de que antes de que la vacuna pisara un país, hay detrás toda una preparación porque va a llegar a diferentes regiones y en unas condiciones de ambientes muy especiales, el mismo transporte, donde se va a quedar, que lo va a poner, todo eso lo está liderando usted. ¿Cómo tienen planeado eso? Es un gran equipo de trabajo en cabeza del ministro Fernando Ruiz. Todo el ministerio está en función de garantizar una planificación estricta para que logremos ese propósito. Pero no estamos solos tampoco. Acá está sentado el presidente de la República, están sentados todos los ministros, porque para esta logística necesitamos a la fuerza pública, para esta logística necesitamos al Ministerio de Transporte, con la Aeronáutica Civil,
Para esta logística necesitamos al Ministerio del Interior para la concertación con comunidades indígenas. Y así con cada uno de los ministerios tenemos un gran propósito, una gran tarea, y tienen ellos efectivamente en el tablero de control logístico una tarea específica para poder llegar a 35 millones de colombianos. No es tan fácil efectivamente, pero no arrancamos de cero. Colombia tiene un programa que nos permitió partir de allí para poder planificar y potencializar efectivamente este gran proceso, que es el programa ampliado de inmunizaciones, y eso lo conocen todos los colombianos. Tal vez no es tan sonado, no es el programa que todos tengamos en mente, pero las mamitas sí saben que cuando nace su niño le pone la vacuna, los papitos sí saben que cada tanto tienen que ponerle la vacuna, todos sabemos del carnet de vacunación y todos sabemos que tenemos que ir a un proceso permanente para colocarle esos 21 biológicos que tiene el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones. ¿Por qué lo nombro? Porque de ahí parte la base de la planificación y de la logística de todo este proceso. El Programa Ampliado de Inmunizaciones llega a todo el territorio nacional, tiene la capacidad con nuestras vacunadoras y nuestros vacunadores de que conocen la ruta en cada municipio, hasta el sitio más alejado, saben cómo programar, planificar y llegar hasta la última vereda, hasta el último corregimiento, y cogen sus termos, los llenan con sus pilas para garantizar la temperatura, cogen una chalupa, se montan en un burro, cruzan ríos a través de cables, y lo saben hacer y llega a todo el territorio nacional. Eso lo saben hacer para aplicar 30 millones de vacunas al año, pero la diferencia es que ahora vamos a aplicar 90 millones de vacunas, entonces suena fácil, pero no es tan fácil. Allí vamos a necesitar primero capacitar un ejército de personas, un talento humano, que venimos haciéndolo desde hace 6 meses, todo el proceso de planificación para lo que se nos venía y sabíamos que íbamos a comenzar durante este año. Así que partimos del programa ampliado de inmunizaciones, pero estamos potencializándolo para poder llegar efectivamente a todo el territorio nacional. Estamos capacitando gente, estamos garantizando en cada territorio y ubicando qué requieren, qué logística requieren, si toca llegar la vacuna en helicóptero, en avión, en chalupa, cómo va a llegar la vacuna, cómo tenemos que concertar con cada una de las poblaciones alejadas en esa Colombia profunda para poder llegar a vacunarlos, cómo hacer una logística que es muy compleja de cómo vacunar masivamente, evitando las aglomeraciones y vigilándolos durante 15 o 30 minutos para saber que no haya ninguna reacción alérgica. Entonces es un proceso donde se requiere que todo el proceso fluya sin aglomeraciones y con un ejercicio de vigilancia donde cada persona va a requerir aproximadamente 45 minutos en ese proceso. ¿Cómo logramos 35 millones de personas durante 45 minutos garantizar que tengamos un proceso de vacunación oportuna y segura? O sea que este proceso va hasta cuándo, más o menos, Gerson. Tenemos la meta de que en diciembre tenemos que lograr los 35 millones de colombianos. Pero hay, por eso las fases. La fase 1, donde está la población de mayor riesgo de enfermarse y de morir. Y la fase 2, donde buscamos es romper las cadenas de contagio y empezar a disminuir la incidencia de contagio del virus. En la fase 1, donde están los adultos mayores y las comorbilidades, es donde vamos a mirar esos primeros resultados de que las unidades de cuidados intensivos empiecen a desocuparse y, por supuesto, los números de muertes empiecen a disminuir ostensiblemente. Fundamental enfocarnos en esa fase 1, en esa etapa 1 y en esa etapa 2 y 3, porque logramos el objetivo de proteger ya a nuestros adultos mayores, logramos el objetivo de garantizar de que sí nos podamos enfermar, pero no nos vamos a morir. ¿Y cómo hacemos para que llegue la vacuna? Por eso, primero, a quienes más riesgos tienen de que eso suceda. Y la segunda etapa, que tal vez sí va a ser con procesos más masivos, como los podemos ver, de que la gente va en el vehículo, que la gente entra a un sitio y rápidamente fluyendo lo podemos vacunar mientras lo vamos observando también, empezarán en esos procesos a partir del segundo semestre. Pero este primer semestre, hasta el mes de junio, concentrados en la fase 1, que es disminuir la mortalidad y disminuir la enfermedad grave en las personas que más lo sucede estadísticamente, que son los adultos mayores y las personas que tienen comorbilidades. Bueno, Gerson, dos cosas. Cuando conversamos, usted me decía,
pues es muy triste ver que por las vacaciones, las fiestas y demás, murieron muchas personas en este descuido. Es que como que no creemos que esto es de verdad. ¿Cómo fue esa sensación? Usted me decía, mire, de verdad que nos pesa mucho y lo dijo con mucho dolor. ¿Qué pasó entre noviembre y especialmente diciembre en nuestras regiones y cuál fue el efecto? Pues para nosotros es un poco frustrante porque desde marzo, cuando empezó y llegó el primer caso a Colombia, hemos iniciado campañas de autocuidado, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, las reuniones familiares. Empezamos desde el mes desde antes, porque para octubre, para el Día de los Niños, ¿qué le dijimos a todos los colombianos? No podemos celebrar masivamente el Día de los Niños, no salga, evite las aglomeraciones. O sea, el mensaje era constante, constante, constante. ¿Y qué pasó desde el 7 de diciembre que empezaron las velitas? ¿Qué pasó el 16 de diciembre, donde históricamente eran las novenas? ¿Qué pasó el 24 de diciembre, donde tradicionalmente nos reunimos toda la familia? ¿Y qué pasó el 31 de diciembre, donde tradicionalmente celebramos el término de un año o el fin de un año y el comienzo del otro? Pues que se nos rompieron mucho y nos relajamos mucho en esas medidas de bioseguridad. Traíamos, y recuerden los colombianos, solo por una cifra que es la que más duele, que veníamos a principios de noviembre ya bajando sostenidamente el número de muertes en Colombia. Llegamos a tener el pico en el mes de julio y agosto, donde tuvimos 399 muertes en el momento más difícil, pero ya veníamos a principios de noviembre en 150 muertes diarios, que ya era una tragedia. 150 muertes diarias por esta enfermedad sigue siendo una tragedia. ¿Y qué sucedió 15 días después de cada una de estas fechas que le nombré, que se incrementaron? Y ahí se ve el bloque completo de qué sucedió en diciembre, cuando la interacción interacción en las familias, las reuniones intergeneracionales se dieron, no entendimos el mensaje. Quédese solo en su casa con su núcleo familiar, con el que vive, con el que convive, llame a la mamita, llame al papito, conéctense, digan que los quieren mucho, pero procuren no reunirse. No hicimos caso, nos reunimos con nuestras familias, nos tomamos un licor, nos quitamos el tapabocas, nos abrazamos, y ahí se ve inmediatamente el bloque de cómo volvió esta segunda ola a Colombia. Gerson, ¿eso se ve inmediatamente o lo ven en un periodo seguido, a los 8 días, a los 15 días, o automáticamente se afectan las cifras? Es tan matemático que podemos medir exactamente la final del partido América de Cali-Santa Fe, qué pasó a los 8 días en inicio de síntomas, qué pasó a los 15 días en ingreso a unidades de cuidados intensivos y qué pasó a los 22, 25 días en muertes. Es matemático como ve uno. Cada vez que hay un tipo de interacción con las marchas, con los partidos de fútbol, con las fechas que le acabo de decir, cómo exactamente a los 8 días empiezan ya a aumentar la positividad de las pruebas, a aumentar efectivamente el ingreso a UCI y aumentar, por supuesto, la mortalidad. Y es muy triste, efectivamente, la segunda ola. Las segundas olas en el mundo suceden, pero no esperábamos que fuera tan estricto, tan exacto con las fechas y las festividades, y volvimos a estar por el orden de los 400 muertes diarios en este proceso. Hoy todavía nos resistimos a bajar, ya estamos bajando, vamos en 250 y 300 muertes diarias y seguirá bajando en los próximos días, pero ahí está claramente identificado el bloque de qué fue lo que hicimos en diciembre, qué fue lo que sucedió socialmente. Entonces duele mucho porque pudieron haber sido muchas vidas que no necesariamente teníamos que estar lamentando el día de hoy si hubiéramos tenido mayor disciplina social en este ejercicio. Claro, eso llama a la conciencia de la acción de todos. Muy bien, Gerson, el tema viene muy interesante porque en el análisis que ustedes tienen que hacer, llega un pico, el pico más alto, muy preocupante, se empieza a bajar este pico, coincide con el ingreso a la vacunación. ¿Qué esperan que suceda ahora con esos picos y con esas tendencias de la presencia del virus? Además, Gerson, muchas personas vienen también inmunes, creo, porque ya también lo han presentado y no han tenido algo complicado. Lo que los colombianos tienen que entender es que siempre hay una masa de susceptibles mayor que los que ya están protegidos. Hagamos un ejercicio muy sencillo, somos 51 millones de colombianos,
con registro positivo, tenemos 2.100.000 de colombianos que nos ha dado el COVID, porque me incluyo en esa lista. Póngale que como hay un alto porcentaje asintomático que nunca supieron, pero que ya les dio, digamos que esa cifra sube a 10 millones de colombianos, 15 millones si así lo quiere usted considerar. ¿Qué quiere decir? Que hay 35 millones de colombianos que todavía son susceptibles de que les dé. Y que si se rompen las medidas, pues va a venir una tercera y una cuarta ola, si quiere verlo así. ¿Qué sucedió en diciembre? Pues que es que todavía hay muchísimos susceptibles de darle. Eso porque empiece a bajar no quiere decir que esto se fue, o que el virus no esté ahí, o que las personas ya están protegidas, en lo absoluto. Ya no lo demostró este virus de que cuando decidimos hacer rumbas, cuando decidimos hacer fiestas, él está primero en la fiesta, y ahí está contagiándonos efectivamente y vemos los resultados. Si mañana, por confianza, por algún hecho relacionado social o incluso por la confianza que pueden generar la vacunación y la gente cree que porque empezamos a vacunar me quito el tapabocas o ya puedo hacer una rumba o ya puedo estar tranquilo, pues tranquilamente vamos a tener una tercera ola y vamos a volver a tener estas cifras en su momento porque hay susceptibles, todavía hay personas susceptibles de que les dé. Pero en este momento entra la vacunación. Entonces, ¿cómo cambia ese histórico que tienen ustedes? No debe cambiar, no va a cambiar tan rápido. Va a cambiar de que en la medida que vacunemos a los adultos mayores, se nos van a morir menos, porque los vamos a proteger. La vacuna lo que hace es que la enfermedad no sea tan grave y la persona no necesite entrar a una unidad de cuidados intensivos. Recuerden la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza no es para que usted no le dé gripa. La vacuna de la influenza, inclusive mucha gente dice, yo me vacuné de la influenza y me dio gripa a los 8 días. Inclusive una de las reacciones de la vacuna de la influenza es que le dé gripa a uno. Pero ¿qué es lo que sucede con la vacuna de la influenza? Es que evita la enfermedad grave pulmonar. Entonces la gente tiene que entender que la vacuna lo primero que busca es que la enfermedad le dé suavecito, le dé sencillo, ahí sí, le dé como una gripa, pero no lo lleve a una neumonía, no lo lleve a la muerte. Eso es el primer efecto de la vacuna. Entonces, cuando vacunemos a nuestros adultos mayores, pues lo que vamos a ver es una disminución en la muerte, pero todavía no vamos a ver una disminución en el contagio. Cuando vacunemos la segunda etapa, mayores de 60 años, vamos a ver una disminución en la muerte, pero no vamos a ver necesariamente una disminución en el contagio. Si vamos a los números reales, las personas adultas mayores se están cuidando, se están en casa. Ellos no están saliendo a rumbear, ellos no están saliendo a los centros comerciales así masivamente. Los que salimos somos los jóvenes, perdón por lo de jóvenes, los que salimos somos otros y llevamos el virus a la casa donde nuestros adultos mayores, donde nuestros abuelos. Entonces, cuando vacunemos a todo este grupo poblacional, lo que vamos a ver es una disminución de la muerte, pero no necesariamente una disminución del contagio. Por eso la fase 2. La fase 2 sí es efectivamente para disminuir el contagio, donde empecemos a vacunar masivamente a todo el mundo. Pero lo peor que puede suceder es que ahora, cuando empecemos la vacunación, como las cifras de mortalidad seguramente van a bajar, entonces la gente se confíe de que esto ya no existe, que esto ya no está aquí, y hagamos carnaval, hagamos rumba y resulta que vamos a volver a tener cifras significativas de muertes, tal vez ya no en adultos mayores, pero sí en jóvenes, porque acuérdense, esto también ataca a los jóvenes, esto también ataca a cualquier población. Tenemos deportistas sin ninguna comorbilidad, les ha dado esto, se han complicado y se han muerto. O sea, aquí este es un virus muy traicionero que no podemos decir. Puede que las cifras sean menores, pero vamos a seguir entonces con la mortalidad. O sea que primer gran mensaje, no nos podemos descuidar, tenemos que seguir cuidándonos. El año 2021 seguimos con tapabocas, el año 2021 seguimos 100% con todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, lavado de manos y todas las medidas de bioseguridad que hemos establecido desde el gobierno nacional. Muy bien. Doctor Belmont, yo lo pienso mucho cada vez que ustedes toman una decisión, porque es que si muy bien están pensando en la salud humana, hay otra parte que nos está afectando, que es la economía, pero fuertemente. Y hay sectores que se han sentido muy golpeados. Por fortuna, nuestro sector no ha sido tan golpeado, aunque como comercialmente, pues todos tenemos nuestras ópticas, la mayoría lo sentimos. Y ese tema de cuidarnos también afecta automáticamente la economía.
¿Cómo logran ese equilibrio, Gerson? Porque es que nosotros aquí no los entendemos, decimos nos cerraron otra vez, se fregó esto, los negocios, los empleos, los productos, y entendemos que ustedes por la parte de salud, pues lo que quieren es otra cosa. ¿Cómo logran ese equilibrio, Gerson? ¿Qué pasa en esas reuniones, en la intimidad de esas reuniones? Porque estoy seguro que deben tener en cuenta el impacto en todo sentido. Son muy complejas y recuerdo, en palabras del señor ministro, cuando nos tocó cerrar todo el país, de verdad que hubo una sensación hasta de llanto por parte de todos nosotros, porque sabíamos lo que se venía en desempleo, sabíamos lo que se venía en pobreza, sabíamos lo que se venía en desnutrición, en salud mental y todos los efectos secundarios que puede generar una situación de estas. Y sabemos en cada decisión que tomamos de que hay un empleo que está de por medio en cada decisión y es supremamente complicado, muy duro. En la intimidad, aquí hay en el Ministerio de Salud tenemos un comité que es un comité asesor, donde hay expertos nacionales, expertos internacionales, donde cada decisión de esas se define en ese comité asesor y se analiza. Luego hay otro comité, que esto pocos colombianos lo saben, y se llama el Comité Acordeón. El Comité Acordeón es un comité ya con presidencia de la República donde están sentados todos los ministerios, porque como usted mismo lo dice, cuando se toma una decisión, entonces se afectó transporte, se afectó comercio, se afectó la aviación, se afectó todo, absolutamente todo se afecta. Entonces es una decisión que se socializa, se analiza en ese comité. Y el ejercicio es muy complejo porque yo defiendo mi sector. Yo soy el ministro de Comercio. ¿Y cuál es la tarea del ministro de Comercio? La productividad, el PIB, el ministro de Hacienda. Se me van a bajar el PIB, etcétera. O sea, calcule el ejercicio de esas reuniones que son supremamente complejas, pero las decisiones finalmente tienen un peso muy fuerte sobre lo sanitario. Y ahí la responsabilidad nuestra en el Ministerio de Salud es muy grande y el presidente de la República y todos los ministros, pues por supuesto son conscientes de que el peso de las medidas parten de una base sanitaria. Y nosotros necesitamos primero proteger la vida y esa ha sido la consigna del señor presidente. Primero hay que proteger la vida, pero por supuesto tenemos que buscar un equilibrio económico. Entonces, decisiones tan fuertes como la del día sin IVA, como la de los estímulos para el turismo y todo, en los momentos específicos han sido supremamente complejos para encontrar ese equilibrio. Lo hemos encontrado y hay una reflexión profunda en este sentido. Los contagios y el incremento no ha sido por la actividad comercial. Las empresas, absolutamente todas las empresas, han cumplido los protocolos de bioseguridad y en eso nosotros resaltamos permanentemente el compromiso de todos los sectores de la productividad, porque no han sido los contagios ni siquiera han sido en el transporte público, los contagios no han sido en las empresas, en la industria de la floricultura o en la industria automotriz o en la industria aeronáutica. No tenemos conglomerados ninguno. Los contagios, ¿dónde se dan en su gran mayoría? En la informalidad, un San Victorino es muy difícil de controlar en la informalidad, pero el grueso de los contagios ha sido en los hogares, ha sido en el relajamiento de las medidas en los hogares. Cuando la gente estuvo disciplinada en su casita con todas las medidas, pero poco a poco se fueron juntando ya con sus familias, no aguantaron y invitaron a los vecinos a una reunioncita, no aguantaron, invitaron, hicieron una fiesta, no aguantaron y había que celebrar los 15 años de la niña, no aguantaron y tenía que yo casarme y celebrar el matrimonio con 100 personas. Ahí ya lo tenemos muy claro y tiene razón. Pues que mire, usted me dio poco tiempo para explotar este contenido. Gerson vive 24/7, me reportaba su secretario, su asistente, saben que entran a las 6, 5:30 de la mañana y no saben a qué horas terminan. Y se la pasa así, de una reunión en otra, me dijo, mire, tengo que quitarle 15 minutos porque tengo que hacer una presentación al ministro sobre qué, no sé qué, bueno, en fin. Gerson, una pregunta más técnica y luego quiero hablar de usted rápidamente. Hay mucha preocupación por el tema de la temperatura a la que deben manejar la vacuna
y cómo se transporta, y cómo llega, y cómo la almacenan, y cómo... Eso ha sido una variable muy, muy poderosa, muy importante. ¿Qué ha pasado en ese manejo? Es una variable poderosa, pero no es tampoco la más imposible. A mí me preocupa más llegar a esa Colombia profunda y garantizar la vacunación de toda esa gente. Pero ya esa está resuelta, el tema de la temperatura. Hay vacunas que van a llegar a menos 70 grados, hay vacunas que van a llegar a menos 20 grados y hay vacunas que van a llegar de más 2 a más 8 grados. La que históricamente hemos manejado en Colombia y que sabemos manejar a la perfección es de más 2 a más 8 grados. Ahí no hay ninguna dificultad. Pero ¿cuál es la ventaja? Digamos que esta de menos 70 grados, cuando se saca de la ultracongelación, puede estar 5 días en más 2 a más 8, o sea, en la que sabemos manejar. Entonces, la preocupación no es la temperatura, la preocupación es vacunar en 5 días. Entonces, como solo dura estable más 2 a más 8, necesito es programar de que cuando yo la saque, en 5 días tenga claras las personas para poderlas vacunar y no se me pierda una sola vacuna. Lo mismo sucede con la de menos 20, inclusive esa tiene una ventaja. La de menos 20, cuando se saca de menos 20, tiene un mes a más 2 a más 8. O sea que tengo un mes para programar la vacunación de toda esa persona de esa vacuna. Entonces, el problema no es la temperatura, esa la sabemos manejar y ya construimos una red de cadena de frío a nivel nacional de más 2 a más 8, muy sólida, una cadena de frío de menos 70 a nivel nacional para poder distribuir a todo el territorio nacional y estamos construyendo una de menos 20. Pero el problema no es, el problema es la logística perfecta para que en 5 días, si a mí me toca sacar la vacuna de la ultracongelación, en 5 días yo la vacune. O sea que el problema se me va, es precisamente al agendamiento y a la programación de las personas para la vacuna. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? ¿Qué está sucediendo en Europa? Que la gente a veces ni se quiere vacunar, que lo llaman y le dicen, Javier, le toca el martes a las 8 de la mañana y usted no, primero tengo la entrevista de franja visual y no puedo ir y falla a la cita. Y resulta que cuando yo saco un vial tengo 6 horas para vacunar a las personas. Entonces, si usted falla a la cita, corro el riesgo de perder una vacuna porque usted falló a la cita. Ahí es donde está el proceso logístico y el problema logístico más grande. No la temperatura, es la programación, el agendamiento y el cumplimiento de las personas. Gerson, usted ha mencionado 3 tipos diferentes de vacunas. ¿La selección fue más por la disponibilidad que había de cantidad de vacunas o hubo otro criterio? La selección que hicimos toda por el comité asesor efectivamente era la eficacia y la seguridad de las vacunas. Y hay vacunas que ya los países han comprado, pero nosotros no hemos comprado porque no han tenido la eficacia y la seguridad mínima que establecemos en Colombia. Ahora, ¿qué llegó de temperatura? Eso fue una variable que no tuvimos en cuenta para decir solo compremos de esta. No, en ese sentido, las que iban cumpliendo con eficacia y seguridad iban entrando en el proceso de negociación. De acuerdo. Además que tenían ustedes un lío. Estas empresas ya tienen vendidos todos los lotes de vacunas. Y entonces primero allá, primero acá, y ustedes seleccionando. Yo no me imagino, Gerson, no le pregunto por qué. Los colombianos no han entendido de que, solo por decir una cifra, son 200 países en el mundo, o todos los países del mundo, intentando comprarle a 4, 5, máximo 6 laboratorios que han logrado algún tipo de resultado. Y de los que han logrado el contrato, todos compitiendo porque efectivamente les suministren la vacuna. Ni siquiera el problema es comprar, el problema es suministrar. Entonces, ya cuando estos laboratorios le vendieron de los 200 países, solo por decir una cifra, solo le han vendido a 70 países porque los otros países ni siquiera han podido entrar en la cola de la negociación. Y de esos 70 países que están los más ricos del mundo, también presionando por el suministro, pues estamos compitiendo en unas condiciones muy complejas y los colombianos no entienden y dicen, ¿y por qué no hemos iniciado? ¿Y por qué tan tarde? ¿Y por qué esto? Claro. Ha sido una situación supremamente compleja. Sí, además del otro lado, usted mientras por aquí van comprando, por aquí tienen que preparar a todo el mundo, es el minuto al minuto, usted lo dijo, me destapan una cajita, no sé cómo será, y ya, usted tiene, no, es una locura. Bueno, venga para acá, Gerson. Usted empezó su vida política, pública, siendo miembro del Club Rotario, luego fue alcalde de La Dorada Caldas, una región muy importante en el país, luego ahí va haciendo sus pasos y pasó a ser secretario de Salud del Caldas, una región grandísima, luego trabaja con Bienestar Familiar, un cargo directivo,
Y ahora lo llama el Ministerio de Salud, después de muchos años. Yo hago un resumen, pero esto, pues me acuerdo tanto que es un emprendedor innato, pues, tuvo su consultorio, su clínica, su restaurante, y si lo dejan elaborar, ya tendría quién sabe cuántas cosas más. Gerson. Y llega a ser director de promoción y desarrollo del Ministerio de Salud. En algún momento, pues este es un cargo importante, pero que lo nombren a uno director de promoción y desarrollo del Ministerio de Salud, cuando está en medio de la pandemia más fuerte, algo que no nos permite ubicarnos, no hay historia, Gerson, no hay antecedentes, es una locura, tiene que usted identificar qué está sucediendo, cómo disminuir sin vacuna las incidencias. Ahora llega la vacuna, hombre, Gerson, esto debe ser de verdad un reto exagerado, es muy alto para cualquiera en este momento. Cuéntenos su intimidad, Gerson, a qué hora se despierta, a qué hora se acuesta, qué hace cuando empieza su día, y bueno, en qué momento se encuentra con el presidente, con el ministro, con el ministerio de no sé qué. Cuéntenos un poco de su vida. Bueno, usted hizo un resumen muy rápido y yo creo que mi Dios lo pone en los sitios que corresponde para prepararlo para la vida. Y efectivamente cada uno de esos cargos son los que me han dado algún componente para poder asumir esta responsabilidad que hoy, gracias al ministro Fernando Ruiz, pues estamos ejerciendo, porque cada uno tiene su complejidad y sus enseñanzas. En ese orden que usted lo dijo, ser secretario de salud de la Dorada Caldas, luego haber estado en la red Juntos, en Acción Social en esa época cuando diseñamos todo lo de Familias en Acción para Colombia. Luego también estuve en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando diseñamos todo lo de Cero a Siempre, los programas que hoy están para todos los niños en Colombia. El ser alcalde de La Dorada fue una enseñanza impresionante, porque recuerdo que al otro día de ser alcalde se me inundó toda La Dorada y eso fue una de las emergencias más grandes que tuve, de tener que atender a la mitad de la ciudad con el agua hasta el cuello, y eso lo va preparando a uno definitivamente para estas situaciones. Ser secretario de salud del departamento de Caldas durante 7 años pues nos dio ya un poco más de conocimiento y de estructura de cómo funciona el sistema de salud y cómo también atender todo tipo de emergencias y desastres en un territorio como Caldas, que tiene muchísimas vulnerabilidades en el marco de las emergencias y desastres de deslizamientos, inundaciones, etcétera. Poco a poco se fue adquiriendo como un conocimiento que humildemente hoy ponemos al servicio. Pero la verdad, nadie estaba preparado para esto. Es absurdo y ridículo pretender decir que alguien estaba preparado para esto. Así que la vida y las circunstancias nos pusieron en este reto y el señor presidente ha sido el primer líder y gerente de todo este proceso a nivel nacional. Lo han visto los colombianos todas las noches. El señor ministro Fernando Ruiz lo nombraron y al otro día llegó el virus. Tenía que estar, al otro día teníamos que ser expertos y estar preparados para esta situación, cosa que no es cierta, cosa que hemos aprendido muchísimo, cosa que tenemos que reconocer y algún día la historia lo escribiremos, los errores que seguramente hemos cometido, los aciertos que seguramente hemos cometido, y aquí es donde hay que resaltar el talento humano y el equipo humano, no solo del Ministerio de Salud, sino de otros ministerios, que hemos conformado un solo equipo. Y con esto un mensaje: aquí esta epidemia nos obligó a aprender a todos los colombianos de salud pública, y es tal vez el momento más importante de la salud pública en el mundo y por supuesto en Colombia, entendiendo qué es salud pública y entendiendo que la salud pública no era solo los de la bata blanca, o no es solo responsabilidad de los de salud. Aquí el ministro del Interior le tocó volverse experto en salud pública, la ministra de Educación le tocó volverse experta en salud pública, porque teníamos que construir los protocolos de bioseguridad de cada sector. O sea que nos teníamos que sentar con todos los ministros y decir, bueno, ¿y usted cómo funciona? Cuénteme cómo funciona para yo decirle qué debe tener como protocolos de bioseguridad. Y fue un ejercicio maravilloso que creo que nos va a servir a futuro, ya no para atender el virus, la epidemia, sino para atender otras enfermedades que desde la salud pública nos toca vigilar.
qué bueno lo que podríamos hacer en este mismo ejercicio, en cabeza del señor presidente, de todos los ministros, de todas las empresas, de todos los sectores, para hablar de salud mental. Qué interesante sería unirnos todos para hablar de obesidad, para hablar de desnutrición, para hablar de los problemas que nos llevan hacia la enfermedad cardiovascular, hacia el infarto. Si no aprovechamos este momento de sensibilidad del país en la salud pública, no lo vamos a volver a tener nunca en la vida. Y entonces, en ese sentido, ahí sí tengo que agradecerle a Dios y al momento, al ministro que me puso en este momento de manejar la salud pública del país para un salubrista público, porque aparte de optómetra, mi esencia es la salud pública, efectivamente poder tener esta oportunidad de aportarle al país, pero segundo, de construir una plataforma que nos permita de aquí en adelante ver de forma más intersectorial el manejo de todas las enfermedades, la morbilidad y la mortalidad en Colombia. Creo que es un momento muy interesante. Sí. Director de Promoción y Desarrollo del Ministerio de Salud. Y prevención. Promoción y prevención, que significa salud pública. Promoción, y eso significa cuidar la salud pública, no solamente del virus que por estos días nos enloqueció, de la salud pública en todo sentido. De tal manera, Gerson, que la responsabilidad es altísima ya por sí misma sola, más el virus. Entonces, mire, quiero hablar con Gerson, el colega, el amigo, el ser humano, el hombre que se despierta temprano, que tiene temores. ¿Cómo es su día, Gerson? Pues son unos días muy complejos, unos días donde la familia también ha tenido que hacer su sacrificio, entender efectivamente. Son días que no terminan y que no comienzan, que continúan realmente, porque cualquier situación que sucedió en La Guajira, que en Leticia, que la nueva cepa, que el virus acá, cualquier condición, nos toca estar alertas permanentemente. La verdad, son días donde uno descansa 4 o 5 horas máximo, donde nos toca estar interactuando permanentemente con todos los gobernantes, con todos los alcaldes, con todos los ministerios, por supuesto. Recordar, yo inicié fue como gerente COVID a nivel nacional del Ministerio de Salud, y efectivamente iniciamos. Mi oficina era en Palacio de Nariño, inclusive ni siquiera era en el Ministerio de Salud, porque toda la estrategia empezó desde el Ministerio. Entonces salíamos desde el Ministerio de Salud a las 11 de la noche, desde el Palacio de Nariño, 11, 12 de la noche, reunidos con el señor presidente, con todos los equipos, con todos los expertos y todo, y a las 5:30, 6 de la mañana estábamos ya nuevamente en Palacio de Nariño, estructurando todo lo que iba a ser este ejercicio. Y ahora, desde la Dirección de Promoción y Prevención, no cambió sino el sitio, porque ahora la oficina sí es en el Ministerio de Salud, pero seguimos trabajando hasta altas horas de la noche con todos los equipos de trabajo. Tengo un equipo maravilloso, un equipo humano maravilloso, que hoy gracias también a ¿Cuántas personas hacen parte de su equipo? De mi equipo, pero para todas las enfermedades de salud pública son casi 300 personas las que estamos en esto, pero ahí también están todas las de enfermedades transmisibles, las no transmisibles, todo el tema ambiental, salud pública maneja todo el tema de infancia y adolescencia, de todos los ciclos de vida. O sea, tenemos toda la salud. Aquí está el cáncer, aquí está la desnutrición, aquí está el medio ambiente, desde el Ministerio de Salud, eso es lo que coordinamos nosotros. Pero son 300 personas comprometidas efectivamente también con la epidemia y con el Plan Nacional de Vacunación. Pero en el ministerio son 1.200, 1.300 personas también, todos muy comprometidos en este ejercicio. Aquí hay un grupo de gente espectacular trabajando día y noche para lograr que los colombianos tengan un mejor tránsito en esta epidemia y logremos efectivamente en este proceso de vacunación obtener los mejores resultados. Muy bien. Gerson Vermont, me quedan 4 minutos, usted me dijo 45, yo se los voy a cobrar. ¿Qué es lo que tiene ahora? Díganos, por ejemplo, ¿cómo es un lunes? Hoy lunes, ¿cómo es para usted? Ya empezó a las 6 de la mañana estaba conectándose conmigo. A las 5:30 de la mañana estábamos hablando en Caracol, luego hablé con otra emisora del Amazonas, hablé con otra emisora del Llano, tengo esta hermosa entrevista con mi amigo y mis colegas. Ahorita a las 7:15 tengo que
revisar el tablero de control con el director de planeación de todos los procesos de la vacunación, porque a las 8 en punto tenemos que presentar en el comité estratégico al ministro y a todos los directores del resto del ministerio cómo va la compra de ultracongeladores, cómo va la compra de las jeringas, cómo va los centros de acopio en todo el país, cómo está ya la nacionalización de la vacuna, cómo va el transporte, cómo está cuántos departamentos tienen contratado todo el talento humano, cuáles faltan, etcétera. A las 10 de la mañana tengo una reunión con el Banco Mundial para determinar aportes para los migrantes. A las 11 de la mañana tenemos reunión con la Alcaldía de Bogotá para la estrategia de Bogotá, que son 5 o 6 millones de colombianos que tenemos que vacunar en la capital. Tenemos reunión con la alcaldesa y todo su equipo de trabajo. A las, no recuerdo, entre 2 y 4 que tengo ya. A las 4 de la tarde tengo el Ministerio de Educación, una mesa para todo el tema de alternancia y la vacunación de los docentes. A las 6:30 de la tarde tengo, ya se me olvidó, Ministerio de Educación y otro ministerio, creo que Ministerio de Defensa, pero no recuerdo bien. Esa es nuestra vida diaria. Y usted sale con su equipo de asesores, van allá, cada uno ya sus documentos. No. Paralelamente, en este momento, todo mi equipo de asesores y referentes están conectados con cada uno de los departamentos. En este momento ya todo el mundo está conectado con la Guajira, con el Amazonas, con el Cauca, qué problemas han tenido, qué dificultades necesitan, qué se tiene que hacer. Y a partir del miércoles estaremos mirando que hay problemas en tal departamento, ahí ya nos distribuimos y viajamos al departamento a mirar cómo solucionamos. El fin de semana estuvimos en Bolívar, en Cartagena, construyendo con las EPS todo el ejercicio. Ese es un día a diario, y en cualquier momento le cambian a uno la agenda, llama el señor presidente y toca ir, ya me acordé cuál es la que tengo, con la Superintendencia Nacional de Salud, con la Superintendencia Nacional de Salud la otra reunión. Ese es un día a diario, pero es la agenda mía y la agenda paralela de todo el equipo que está en todo el territorio nacional. Bueno, muy bien. Pues no lo molesto más, Gerson. La comunidad Salud Visual de América Latina lo va a ver. Este es un programa en diferido. Nos robamos 45 minutos en la vida del director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, un optómetra que ha hecho una carrera fantástica en el área de la salud pública y en la vida pública en general, pública y política. Me consta que es un tipo trabajador, honrado, apasionado por lo que hace. Así que bueno, estamos en buenas manos, Gerson. Le repito, estamos muy contentos, orgullosos del trabajo que hace. Estaremos atentos. Cada vez que tenga un ratico nos dice, venga, tengo un rato y nos cuenta qué está pasando y enteramos a nuestra comunidad de la salud visual de estos momentos tan difíciles y tan fuertes que se ven en el mundo y en la conciencia de cada uno, porque creo que el éxito de esto es realmente que cada quien por sí mismo actúe muy, muy bien. Así que bueno, Gerson, muchos éxitos. A usted muchas gracias por tener la oportunidad de llegar a un sector tan importante. Para nosotros la retroalimentación de los sectores es fundamental. Como lo dije en algún momento, no nos la sabemos todas, necesitamos retroalimentar y construir de forma conjunta, y eso es lo que ha hecho que el manejo del COVID durante este año haya podido pasar de la mejor manera para los colombianos, lograr que el desempleo haya disminuido rápidamente de las cifras tremendas que tuvimos de casi un 20-22% de desempleo. Hoy estamos en un 13% que es horrible, pero hemos recuperado casi 9-10 puntos. Eso también para nosotros, eso también es salud pública. La salud mental, la salud económica de los colombianos es salud pública. Gracias por esta oportunidad y, por supuesto, en cualquier momento que tengamos otro minutico, lo dedicaremos a informar a todos nuestros colegas. Bueno, feliz día, maestro. Gracias por el tiempo. Un abrazo, suerte. Gracias y chaito. Les recordamos a todos nuestros espectadores que estamos a las 11 de la mañana de los lunes y los jueves con Salud Visual Hoy. Lunes y jueves, 11 de la mañana, aquí por Franja Visual. Que estén muy bien.
Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.